Hermanos, vamos a iniciar el tiempo de la palabra. Vamos a hacer el regreso a Marcos 9. Si gustas acompañarme, Marcos 9, del 14 al 29. Voy a tomar lectura. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuánto he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, para escucharte, para estar en comunión, cantarte, Señor, y adorarte, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, revélanos tu palabra y muéstranos a Cristo en esta hora, Señor, que Él sea exaltado. Así que gracias por mis hermanos también que están aquí, Señor, que tú sigas obrando y tú sigas transformando sus corazones, Padre. Damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces te decía, estamos regresando al capítulo 9 y vamos a ver bastantes versículos, hoy del 14 hasta el 29, en esta historia de que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Estamos finalizando una sección donde se había estado hablando de la visión espiritual. Aquí comienza otra sección. Jesús, estamos viendo aquí a Jesús capacitando a sus discípulos, instruyéndolos a cada uno de ellos en una serie de eventos que han estado pasando anteriormente, en la transfiguración, en la sanación de un ciego, de Betsaida, estas preguntas que los discípulos hacían a Jesús porque no entendían ciertas cosas como la levadura de los fariseos, y hemos visto también la confesión de Pedro, ¿verdad? Que él hace una confesión verdadera y Jesús le dice que no se la reveló carne ni sangre, sino el Padre, ¿verdad? Pero también vemos la negación de Pedro, perdón, la expresión de Pedro cuando quiere reconvenirle en la transfiguración y cuando Jesús ni siquiera pues, le pone atención a eso, sino que le dice a él oír, ¿no? El Padre calla a Pedro, abre los cielos y le dice a él escuchar, ¿no? Este es mi hijo amado. Entonces llegamos a este pasaje, ¿no? Capítulo 9, y se va a tratar ahora en esta sección con el tema de la incredulidad, ¿no? Por eso titulamos este sermón Tratando la incredulidad. Y Jesús va a tratar este tema de la incredulidad a tres sectores, si lo podemos decir así. Si te das cuenta en el texto, hay tres sectores. Uno son los judíos, la gente, la multitud. Otros son los escribas que estaban ahí
discutiendo con la multitud, con los discípulos, y el otro sector son los mismos discípulos, ¿no? Y Jesús va a tratar este tema de la incredulidad con estos tres sectores. Jesús está en el monte Hermón, ¿recuerdas? Él se transfiguró, pero él viene bajando. Entonces los otros 9 discípulos, recuerden que él se llevó a 3, entonces los otros 9 están con esta multitud, ¿no? Entonces esta multitud pues está junto con los escribas, está discutiendo con ellos, ¿no? Y parte de esta discusión era que una de las personas que estaban ahí trajeron a un endemoniado, a una persona, y los discípulos no pudieron sacar al endemoniado. Aun cuando anteriormente, ¿se acuerdan que Jesús le había dado poder, ¿verdad? Para sacar demonios, para hacer ciertas cosas, ¿no? Predicar el evangelio. Entonces estaban discutiendo y los escribas, obviamente, pues estaban en una posición de, ya ven, cómo sus seguidores dicen mentiras, ¿no? En esta posición de decir, de burlarse de ellos, ¿verdad? No pudieron hacer esto. Y Jesús va a poner orden cuando viene, ¿verdad? Entonces, Jesús asimismo va también a capacitar, va a seguir capacitando a sus discípulos, a fortalecerlos. Y el propósito de este mensaje es que Dios trate con nosotros también en este tema de la incredulidad. ¿Qué grado de incredulidad tienes ahora? Vamos a reflexionar en esto, vamos a preguntarnos antes de entrar al texto, ¿qué grado? ¿Cómo podrías tú definir tu fe ahora? Si pudieras tú darle un número a tu fe del 1 al 10, pudieras tú calificar tu fe, ¿qué calificación tendrías? No lo digas solamente en ti, di no, pues un 7, un 8, y pregúntate, ¿por qué un 7 o por qué un 6? ¿No? ¿Por qué situación yo me pongo mi fe en un 6? O quizá en un 1, o por qué situación te pones 10, ¿verdad? En tu fe. Ten esto como en un sentido de reflexión y que la palabra mismo nos evalúe, ¿verdad? Conforme ahorita vamos desarrollando el texto. Entonces, este es el propósito de este sermón, que Dios trate con nuestra condición de incredulidad, ¿no? Para que entonces bajo esa reflexión podamos nosotros rendirnos y el Señor aumente esta fe, nos siga capacitando, nos siga instruyendo y sabiendo que pues, todo en Él tiene propósito, ¿verdad? Pertenencia, todo en Él tiene razón de ser. Así que, igual, si no hemos creído verdaderamente que Él, que salgamos de aquí con una fe más firme ante Él, ¿no? Ser transformados. Entonces, antes, ¿qué está pasando en cuanto al contexto? Ya hemos visto que Jesús viene de la transfiguración, Él se ha transfigurado, él se ha dejado ver su gloria a esos 3 discípulos. Ellos vieron a Elías, ellos vieron a Moisés. Pedro quiere seguir reconviniendo a Jesús, perdón. Pedro quiere seguir reconviniendo a Jesús. Entonces vienen bajando de este monte y dice el 14, aquí entramos al texto, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Recuerdas quiénes eran estos 3 discípulos que fueron a la transfiguración? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Ok? Estos 3 discípulos. Y entonces ve, cuando llegan a donde estaban los otros 9, estaban rodeados de multitud, ¿no? Había gente, había judíos, gente común, ¿no? Y estaban los escribas ahí también. La Nueva Traducción Viviente dice que estaban disputando, pero la Nueva Traducción Viviente lo dice como más claro, que dice que estaban discutiendo. O sea, cuando ellos bajaron había una discusión entre esta multitud que estaba ahí. Entonces, el 15 nos dice, y enseguida toda la gente, viéndole, ¿a quién vieron? A Jesús, ¿verdad? Viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Dice el 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, entonces viene Jesús bajando de este monte
Y obviamente esta gente pues buscaba a Jesús, pero nada más encontraron a los 9 discípulos que estaban ahí. Entonces, cuando voltearon y vieron a Jesús venir, dice aquí que se asombraron, ¿no? Se asombraron de su presencia y dice que además les saludaron, ¿no? Probablemente estaban hablando mal de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los discípulos no pudieron sacar el demonio y probablemente algunos decían, no, pues Jesús es un farsante o Jesús, pero cuando lo vieron se asombraron, ¿no? Y esta palabra asombrar tiene que ver más con asustar o espantar, es decir, como que se espantaron al ver la presencia de Jesús que venía, ¿no? Entonces, lo único que la respuesta a esto es, ya no fue disputar, ¿verdad? Sino que quisieron saludarle, ¿no? O sea, dejaron de disputar, dejaron de tener esta discusión y vieron a Jesús, se espantaron por su presencia y dijeron, no, vamos a saludarlo mejor, ¿no? Y ellos habían dejado lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, pero dice que estaban discutiendo, ¿no? Y los siguientes versículos nos dan más detalles. Vamos del 17 hasta el 18. Fíjate lo que dice. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. O sea, esta discusión giró en torno a que los discípulos no pudieron quitar el espíritu mudo del muchacho. Este espíritu dice aquí que se manifestaba en el muchacho de varias formas, ¿no? O sea, lo sacudía, echaba espuma por la boca, crujía los dientes, es lo que hacía este espíritu. Es decir, este hombre se ponía rígido totalmente de su cuerpo. Algunos dicen que este espíritu era más fuerte que los que se presentaron anteriormente, ¿no? Este espíritu era como más terrible, era más terco. Sin embargo, no tanto como para sobrepasar el poder de Jesús, ¿verdad? Entonces, la discusión fue porque los discípulos no pudieron. Entonces, probablemente se estaban burlando de ellos, probablemente estaban queriendo desacreditar a Jesús, porque dicen, a ver, ustedes que están con Jesús, no que Jesús les había dado la autoridad para sacar demonios, ¿no? Estaban en esa discusión, ¿no? Entonces, esta posición parece que fue demasiado para los discípulos, ¿no? Aun cuando Jesús les había dado la autoridad, ¿no? Incluso los discípulos estaban como diciendo, ¿qué está pasando, no? Si ya lo habíamos hecho, ¿por qué esta vez no podemos sacar el demonio de este muchacho? Entonces, pero esto tenía un propósito, ¿no? También tratar con ellos. Jesús también va a tratar con los discípulos al final, ¿no? Y va a tratar con su fe de ellos. Entonces, no quiere decir que a Jesús le faltó darles más poder a los discípulos, sino que, te digo, más adelante vamos a ver cuál fue el propósito por el cual ellos no pudieron sacar este demonio, ¿no? Pero te decía, ahora fíjense, los escribas algunos de ellos se especializaban en sacar demonios. Entonces, ni siquiera entonces los escribas también podían hacerlo. Pero aún así probablemente estos escribas también se mofaban de ellos y se reían como diciendo, ya ven cómo Jesús es mentira, ¿no? Entonces, te decía, usaron este hecho para desacreditar a Jesús. Y ¿te imaginas a los discípulos cómo se sentían? Quizá a lo mejor derrotados, quizá a lo mejor cabizbajos, como con incógnita de qué está pasando, ¿no? Queriendo como que ya Jesús venga pronto para decirnos qué está pasando, ¿no? Para que trate con esta multitud, ¿no? Y entonces ven a Jesús, viene Jesús y parece que los discípulos como que descansan y dicen, ay, ya llegó Jesús, ¿no? Pero Jesús llega y fíjate el 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. O sea, después de que Jesús les pregunta, ¿qué discuten? ¿Qué están discutiendo ustedes? Entonces, una vez que le dicen el por qué, en el 19, él responde, generación incrédula. Jesús define a esa multitud que está ahí
En un sentido generacional les dice, ustedes son incrédulos. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿No? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí la expresión de Jesús es como de enojo. Recuerden que Jesús también es 100% hombre, ¿verdad? Y también tenía sentires. Y él está un tanto enojado aquí, él está un tanto decepcionado, ¿no? de estas personas, y dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿No? ¿Hasta cuándo he de soportar esto que está pasando ahorita? ¿No? Y Jesús responde, ¿no? Y esta respuesta es una pedrada a los tres sectores. O sea, no solamente le está hablando a los judíos, a la multitud, no solamente a los escribas, no solamente a sus discípulos, sino a los tres. Es como una pedrada a los tres, ¿no? Y a los escribas, primeramente, que disfrutaban de esta derrota de los discípulos, de que no podían, a la multitud que estaba allí solo para ver señales, y a los discípulos que no entendían lo que estaba pasando, ¿no? Jesús estaba decepcionado, estaba abrumado de soportar la incredulidad de las personas que estaban ahí. Sin embargo, él trata la situación siempre con sabiduría y siempre para que le vieran a él, para que no vieran la señal, no vieran lo que él podía hacer, sino quién era él realmente. Y él era el Señor, él era el Cristo, él era el Mesías, ¿no? Jesús con esta expresión o generación incrédulo está callando a los escribas, pero también cuando él dice, traédmelo, es una expresión de decir, a ver, yo tengo el control de todas las cosas, tráiganmelo. Y con esta expresión de tráiganmelo o traédmelo, pues está callando a los escribas, además está consolando al padre del muchacho, va a instruir a sus discípulos. Pero esto no quitó, o sea, aunque esto va a traer de beneficio, cuando Jesús dice tráiganmelo, él se va a hacer cargo de la situación, él va a tener el control. Eso no quitó, ¿verdad?, que Jesús seguía decepcionado por la incredulidad de la multitud, ¿no? Y es interesante ver que Jesús, aún su gracia, aún la gracia de Jesús alcanza a los incrédulos, ¿no? Los incrédulos son beneficiados de la gracia inmensa de nuestro Dios. Claro, hay una gracia especial, dice R.C. Sproul, dice que la gracia está puesta sobre su creación, dice, pero hay una gracia especial para los suyos, ¿verdad? Y aunque esa gracia pues alcanza incluso a los que no creen, ¿no? O son beneficiados los que no creen de esa gracia inmensa de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, los que creemos tenemos una gracia especial. Entonces, vean aquí que incluso Jesús va la manera de decir traédmelo es como decir, bueno, mi gracia también alcanza a aquellos que no creen. Y quiero que esta expresión traédmelo da la pauta para tratar con la situación que estaba sucediendo. Jesús cuando dice tráiganmelo, él está diciendo, ustedes nada pueden hacer. Yo tengo el control de las cosas. Y Jesús toma el control. En el versículo 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. O sea, fue evidente que el demonio que tenía este muchacho deseaba lastimar a este muchacho antes de salir de él. O sea, este demonio estaba desatado. El demonio sabía que estaba bajo la presencia de Jesús. El demonio sabía que estaba bajo la presencia del Hijo del Hombre, por eso empezó a moverse, a sacudirse con violencia, a hacer que el hombre que lo poseía cayera en tierra, se revolcaba y sacara espuma por la boca. Y este demonio estaba ante el Hijo del Hombre, estaba ante el Señor de señores, ante el Dios de autoridad, y es evidente también que el demonio no estaba a gusto dentro de esta persona, de este muchacho. Y es por eso que quería hacerle daño al muchacho. Recordemos algo que sucedió anteriormente en Marcos. Anteriormente,
cuando Jesús tuvo una situación similar, Jesús dijo, ¿qué tiene? Los demonios dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Los demonios reconocían a Jesús. Decían los demonios, ¿has venido para destruirnos? ¿No? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, este demonio que estaba en el muchacho, probablemente o más bien, este demonio sabía que era Jesús quien estaba enfrente de él. Y seguramente también se preguntaba, ¿quieres destruirme? Por eso se movía ante el muchacho. Y este demonio sabía quién era el Santo de Dios. En Marcos 5:7, ¿se acuerdan de este hombre de los 1000 demonios? ¿No? Ahí en Gadara, ¿no? El demonio respondió cuando vio a Jesús, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿No? Entonces, esta misma expresión pudo haber sido la del muchacho en este pasaje, de decir, no me atormentes, sé quién eres, el Santo Hijo de Dios. Has venido para destruirnos. Por eso tenía esta respuesta dentro del muchacho. Es decir, el demonio no se sentía cómodo ante la presencia de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían quién era Jesús. Y es curioso. Y entendemos la decepción de Jesús, porque al menos el demonio reconoció a Jesús, pero los que estaban alrededor no lo reconocían. Por eso Jesús está tan decepcionado aquí. Porque al menos los demonios temblaban, al menos los demonios hacían una expresión, ¿no? Pero los que estaban ahí ni siquiera los escribas, ¿verdad? Es más, los escribas se burlaban de Jesús. Por eso Jesús estaba aquí en este momento decepcionado. Santiago nos dice, ¿verdad?, que estos tiemblan. Pero es interesante, hermanos, que el incrédulo ni siquiera eso. O sea, los demonios creen, tiemblan, y se sujetan, ¿verdad? Obviamente no le alaban, ¿verdad? Pero el incrédulo ni siquiera eso puede hacer. El incrédulo ni siquiera tiembla, ni siquiera le reconoce. Es más, al contrario, se burla de Jesús. Esto nos da la idea de por qué Jesús estaba tan decepcionado en este momento. Y dice Jesús, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Pero lo asombroso es cómo Jesús trata con la incredulidad. Y primero va a tratar con el padre del muchacho. Ve el 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús aquí, no es que no sabía cuánto tiempo estaba en esta condición el muchacho, claro que lo sabía, sino que Jesús quiere probar la fe del Padre, quiere probar su fe. El Padre comienza a describir el objetivo del demonio para con su hijo, y este dice, desde niño mi hijo tiene este demonio, y a veces lo quiere matar echándole al fuego o echándole al agua. Pero dado al trato, es notorio que el padre ¿se imaginan cuánto tiempo ha padecido el padre con la condición de su hijo? ¿No? Y el padre, al escuchar de Jesús, él va y dice, solamente Jesús puede hacerlo, ¿no? Seguramente ya había probado con otras cosas, ¿no? Pero el padre va en fe a buscar a Jesús, pero se encuentra a los 9. Y es donde se desata esta discusión, ¿no? Entonces el padre va en fe. ¿Te acuerdas con todos aquellos que fueron en fe a Jesús, como la mujer del flujo de sangre? En fe, o sea, no podía ella, ya había visitado doctores, pero no podía. Entonces ella va y dice, solo Jesús puede hacerlo, ¿no? El ciego, solo Jesús puede hacerlo. El paralítico, solo Jesús puede hacerlo. Y ellos se acercaron en fe. Por eso es que Jesús, cada que alguien se acercaba en fe, Jesús trata de manera personal con estas personas. Y por eso es que trata aquí con el Padre de una manera personal. Y trata con él. Y vean que el Padre no le reclamó a Jesús, ¿verdad? No le dijo, ¿dónde estabas, Jesús? Te estoy buscando, ¿verdad?, para que sanes a mis hijos.
sino que más bien le dijo, sí, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿no? Y aquí llama la atención que el Padre, su respuesta fue en plural, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿no? Esto quizá porque el Padre, el Padre no solamente estaba afectando al Padre esta situación, sino afectaba a su Hijo y probablemente a toda su familia, ¿no? Por eso el Padre, intercediendo, por así decirlo, por su familia, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde. Y Jesús tratando específicamente con el Padre, porque había una multitud, ¿verdad? Entonces Jesús específicamente con el Padre, porque obviamente Jesús ha visto la fe de este hombre, le dice en el 23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y dice el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Aquí el asunto no era la falta de poder de los discípulos, de que no pudieron sacar el demonio, ¿no? Yo creo que también por eso Jesús, siendo omnipresente en ese sentido, no permite que los discípulos, ¿verdad?, pudiesen sacar el demonio, porque Jesús quería tratar con el Padre, porque Jesús quería tratar con la multitud y porque Jesús quería tratar con sus discípulos en esta situación, ¿no? No tanto porque les faltó poder a los discípulos, sino porque quería tratar con la fe. No tanto porque les faltó poder, sino porque les faltaba fe a todos ellos. Entonces, por eso Jesús entra en acción. Entonces comienza a tratar, y esta expresión me encanta del Padre, porque dice, si tú puedes, Señor, si es posible, tú hazlo. Creo, de verdad, dice el Padre, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda, como diciendo el Padre, ayúdame a tener más fe de ti. Así tú eres, así son tus oraciones. Creo, Señor, de verdad creo en ti, pero ayúdame a creer más, ayúdame a mi incredulidad. Por eso te decía que tú te calificaras del 1 al 10, porque seguramente hay situaciones en las que a lo mejor falta fe. Hay situaciones en las que a lo mejor no estás actuando en fe o estás confiando totalmente en Jesús, ¿no? Y el Padre aquí nos enseña eso, ¿no? De sujetarme al Padre, de reconocerle como autoridad y decirle, ayúdame en incredulidad, Jesús, ayúdame. Entonces, el hombre se da cuenta que nadie podía ayudarlo, sino solamente Jesús. El hombre estaba cansado, estaba ya agotado de poder cuidar a su hijo, de que de repente el demonio se desataba, entonces tenía que incluso probablemente amarrarlo o encerrarlo en un lugar para que no ocurriera otra cosa. Entonces, este padre estaba ya cansado, estaba sin fuerzas, estaba derrotado. Entonces, ve a Jesús y va hacia él en fe para pedirle que le sanara. Y Jesús, ¿verdad?, le da la fe, le da el descanso y le da esperanza a este hombre. Pero por eso, hermanos, solamente aquel que acude a Jesús reconociendo su incredulidad es aquel que demuestra una fe verdadera. Porque quien no tiene la fe piensa que no necesita creer o ser ayudado. Aquel que no tiene la fe dice, yo no necesito de Jesús, ¿verdad? Aquel que no tiene fe en Jesús dice, yo, ¿para qué voy a la iglesia? ¿O para qué hago esto? Yo puedo salir por mí mismo, yo con que trabaje, yo con que haga las cosas bien, ¿verdad? Entonces, solamente aquel que dice, realmente, pues, estoy cansado, realmente no puedo hacer todo yo, estoy derrotado. Aquel que dice, realmente soy incrédulo, necesito creer. Es aquel que va en fe a Jesús. Una fe que confía en Jesús es una fe que cree y que sabe que con Cristo todo es posible. Una fe que confía en Jesús es una fe que cree
que confía y que sabe que con Cristo todo es posible. Con Cristo todo es posible. Por eso te decía al principio, ¿cómo está tu fe? ¿Tú crees que con Cristo todo es posible? ¿Sí lo crees? Amén. Okay. ¿Qué implicará eso? El decir, con Cristo todo es posible. Porque podemos decir eso y realmente eso es verdad. Pero necesitamos enfocar bien esta frase. Porque hay unos que toman con Cristo todo es posible para creer que Cristo les va a dar todos sus deleites. Entonces necesitamos entender bien de qué se trata que con Cristo todo es posible. Entonces, esta debe ser nuestra expresión. Jesús, todos los días en la mañana, Jesús trata con mi incredulidad. Jesús ayuda a mi incredulidad, porque somos dados a confiar en nosotros mismos todo el tiempo. Necesitamos tener presente que al creer con Cristo, todo es posible. Jesús haría un milagro más. Jesús está desesperado, Jesús está decepcionado, pero aún así él va a hacer este milagro. Y dice el 25, dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió. O sea, cuando la multitud, como ya estaba la discusión, pero ya empezaba a haber disturbios en la multitud. Dice, entonces, cuando empezó este movimiento, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Jesús, ante su voz poderosa, el demonio que tenía este hombre no pudo permanecer más en él. Jesús reprendió y Jesús siempre que va a sacar un demonio, Jesús lo llama por nombre, ¿no? Y aquí le dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Y esto es importante, el yo te mando, ¿no? Como habla de esta autoridad de Jesús por sobre todas las cosas, ¿no? Por sobre los demonios. Yo te mando, no entres más en él. El espíritu quiso hacer el mayor daño posible a este joven, pero no pudo hacerlo de una manera permanente por la voz poderosa de Jesús, y el muchacho quedó como muerto. Dice verso 27, pero Jesús, esto es como lo más tierno de Jesús o lo más asombroso de Jesús. Dice, pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús hizo posible lo imposible para todos los que estaban ahí. Jesús hizo posible lo imposible para los escribas, puesto que te decía, ellos practicaban el exorcismo, ¿verdad? Para el padre que llevaba años lidiando con el demonio de su hijo, que ya había visitado muchas cosas para poder sacarlo, y también para los discípulos que no pudieron hacer nada. Jesús hizo posible lo imposible para los escribas, que ellos practicaban el exorcismo, para el padre que ya había consultado varios medios para quitar la condición de su hijo, y para los discípulos que no pudieron hacer nada. Solo Jesús pudo sanar, solo Jesús pudo enderezar, solo Jesús pudo levantar al joven afligido desde niño. Eso es lo que Jesús sigue haciendo ahora, hermanos. A aquellos que se acercan por la fe en Él. Es solo Jesús, hermanos. Solo Jesús puede sanar, solo Jesús puede enderezar caminos, solo Jesús puede levantar al joven afligido. Solamente eso. Solo Jesús puede transformar. Tú puedes ir a otros medios y a lo mejor van a apaciguar el dolor un poco, ¿no? Pero más adelante vas a caer hasta peor, ¿verdad? Tú puedes ir incluso a psicología y te pueden tratar psicológicamente, o en psiquiatría te pueden tratar con medicamento. Bueno, en algunos casos es necesario, pero normalmente estos problemas de ansiedad, de angustia, ¿verdad? Solo Jesús los puede tratar. Solo Jesús los puede
enderezar. Solo Jesús te puede levantar de este tipo de situación. Tú tienes que rendirte a Jesús solamente. Entonces, solamente Cristo puede nacer en nosotros, hacer que Él crezca, nos enderece, nos levante, para que Él sea formado en nosotros. Cristo no puede crecer, enderezar y levantar si no hay nacimiento, si no hay arrepentimiento, si no hay fe, si no estamos convencidos de que todo en Él es posible, todo con Él todo es posible. Entonces, regreso a la pregunta, ¿cómo está tu fe? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Jesús te está transformando constantemente? ¿Estás considerando a Jesús como el único medio para que Él pueda enderezar tu camino? Como el único medio para que Él pueda guiarte, para que Él pueda darte, que tú te sientas completo en Él, ¿no? ¿O qué otros medios estás buscando? ¿Qué otros medios estás buscando? ¿No? ¿Terapia? Hoy está de moda, ¿no? Que ve a terapia, necesitas terapia, ¿no? Pero no, o sea, tú necesitas a Jesús en tu corazón. Tú necesitas a Cristo en tu vida. Cristo es el que satisface todo nuestro ser. Él es el que endereza, Él es el que te da la mano, Él es el que te levanta. Este muchacho estaba como muerto, o sea, no se podía levantar por sí solo, y Jesús lo levantó. Jesús trató con él. ¿Por qué? Ahora sí, Jesús va a tratar con los discípulos. ¿Por qué no pudieron los discípulos hacerlo? Ya fue el trato con el Padre, ahora ya fue el trato con los escribas, porque los escribas acaban de ver un milagro y acaban de ver que también ellos no pudieron sacar el demonio, puesto que ellos practicaban el exorcismo. Y ahora va a tratar con sus discípulos. ¿Por qué no pudieron? Versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? O sea, los discípulos se quedaron con esa espina, ¿no? De decir, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿No? Y les dijo, este género con nada puede salir. Esto nos habla de que probablemente este demonio era como especial, ¿no? O era diferente a los anteriores, ¿no? Sin embargo, Jesús dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, ¿no? Probablemente los discípulos tenían mucho exceso de confianza en sí mismos, producto de sus anteriores éxitos, ¿no? De que sacaron demonios y de que Jesús les dio la autoridad. Estaban encantados probablemente con el don de sanación que Jesús les había dado. Pero probablemente también fueron negligentes a la oración y el ayuno, porque ellos lo que tenían que hacer era, primeramente, dedicarse, ¿verdad? Era la oración, ayunar y después hacer. Ya lo hemos visto en una sección, ¿verdad? Que Jesús siempre trató de buscar primero al Señor y después servir, ¿verdad? Entonces probablemente ellos, al sentirse confiados de que tenían este poder, ellos podían hacerlo cuando quieran y cuando quisieran. Entonces, no estoy diciendo aquí que Jesús, que el remedio era el ayuno y la oración como tal, para sacar demonios específicamente, sino que el ayuno y la oración era el medio por el cual ellos buscarían la voluntad de Dios en esta situación, y entonces ellos, si hubiesen ayunado, si hubiesen orado, entonces ellos sabrían qué hacer en cualquier situación, ¿no? A lo mejor no hubiesen podido sacar este demonio porque era un género diferente a otro, pero con oración y ayuno hubiesen podido ellos manejar la situación, ¿no? Puesto que ya había una discusión, puesto que a lo mejor por su falta de conocer a Dios, a lo mejor ellos pudiesen haber dicho, esperen a Jesús. A la multitud le hubieran dicho, esperen a Jesús, a que Él venga, Él subió al monte. Pero probablemente ellos no habían orado antes y ayunado y no tenían la dirección de qué hacer en la situación, ¿no? Y eso es lo que pasa con nosotros a veces. Deseamos primero primero queremos hacer las cosas como confiados, ¿no? de que tenemos capacidad, pero sin antes orar, sin antes ayunar. Y Jesús aquí nos enseña que teniendo fe, todo es posible, claro, sí, pero esto ante la necesidad de orar,
y ayunar. Nos enseña que es importante antes de cualquier cosa permanecer en Él, abstenerse de pecado. El ayuno es eso, abstenerse de pecado, ¿no? Orar con fe y sujetarme a la voluntad de Dios, ¿no? El ayunar a veces lo malinterpretamos porque creemos que el ayunar solamente es dejar de comer, ¿no? Y hacerle manita de puerco a Dios, decir, ahora tú me tienes que responder, ¿no? Porque ya ayuné. No, no, el ayunar es abstenerme de pecado para concentrarme en Dios, para dedicarme a Dios, para orar, estar en su palabra, ¿no? Quitar, una actividad que tú deseas mucho, ¿no? Por ejemplo, ver la tele o, por ejemplo, incluso comer puede ser, o una actividad que tú deseas mucho, sustituirla por la oración, por el estudio de su palabra. Eso es ayunar, ¿no? ¿Se puede hacer en la iglesia? Sí. ¿Se puede hacer a la misma hora? Sí. ¿Se puede practicar constantemente? Claro que sí. ¿Se puede dejar de comer? Sí, se puede dejar de comer, ¿no? Pero siempre el ayuno debe estar enfocado en la oración y el estudio de su palabra, ¿no? No es nada más dejar de comer, ¿no? Sino es la dedicación a Dios. Y Santiago nos dice, por eso no reciben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no piden bien. Por eso no reciben, porque no piden bien, porque ustedes piden para sus deleites. Entonces, los discípulos probablemente estaban muy confiados del poder que les había dado Jesús, pero olvidaron orar y ayunar, ¿no? Abstenerse. Entonces, orar y ayunar es importantísimo antes de hacer, antes que poder pedir algo. Es importante la oración y el ayuno. Y entonces ahora sí, si tú oras, ayunas, permaneces en Jesús, entonces obviamente la fe viene por el oír, ¿verdad? Y entonces Dios nos va a dar la fe y nos va a dar entonces la sabiduría para saber qué hacer en cualquier situación. Y entonces como nos va a dar sabiduría para saber qué hacer en cualquier situación, entonces ahora sí, con Jesús todo es posible. Pero porque ya conocimos su voluntad, porque ya oramos, porque ya permanecimos en Él. Entonces, el Espíritu nos va a guiar a todo lo que hacemos, porque con Jesús todo es posible. Entonces, la negligencia de orar y ayunar va a ser, entonces, si tú no oras, si tú no ayunas, si no te abstienes, entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a desconocer qué es lo que Dios quiere que hagas. Vas a desconocer cuál es la voluntad de Dios, puesto que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Entonces, si tú no oras, si tú no vienes a Dios, si tú no permaneces y no tienes tu tiempo con Él, si no le buscas en lo secreto, ¿cómo vas a conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Y entonces, a veces, cada uno de nosotros decimos, es que quiero que mis hijos estén aquí, es que quiero servir más a Dios, es que quiero que mi matrimonio se resuelva, quiero tener más cosas, más recursos, ¿no? Quiero y queremos muchas cosas, ¿no? Y yo creo que nuestras oraciones deben cambiar de orden, ¿no? Y aquí el padre de este muchacho nos enseña a cómo debe ser el orden de nuestras oraciones. No está mal pedir, ¿verdad? Por nuestros hijos, no está mal pedir por lo que queremos, pero yo creo que nuestras oraciones deben comenzar diciéndole a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a no ser incrédulo. Ayúdame a que te anhele primeramente a ti. Y después, si tú quieres, como el Padre, ¿verdad? Si tú quieres, ayúdame en esto. Si tú quieres, transforma a mis hijos. Si tú quieres, dame esto que he anhelado, pero pues si no, también, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras oraciones deben cambiar de orden. Primero, pedir por nuestra espiritualidad, por nuestra incredulidad, porque el Señor aumente nuestra fe. Y entonces, aumentando nuestra fe, podamos nosotros ser guiados a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, que nuestras oraciones también, hermanos, fluyan a la luz de las Escrituras. La comunicación eficaz. La comunicación eficaz es, yo le hablo a Dios por medio de la oración, ¿verdad? ¿Y cómo me habla Dios a mí? Por medio de su palabra. Esa es la comunicación eficaz. Ese es el ayuno y la oración.
Y como Dios me va a hablar, Dios me va a confrontar, ¿verdad? La palabra me va a contradecir, me va a redarguir. Y en ese redarguir, el Señor me va a permitir abstenerme de pecado. Y además me va a guiar para yo decir, contigo, Señor, todo es posible. Señor, contigo, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, por eso, en Lucas 17, 5, 6, los mismos discípulos, yo creo que entendieron después, no sé si esta historia de Lucas 17 sea después o antes de esto, pero llama la atención la expresión de los discípulos en versículo 5, 17, 5 de Lucas. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahí sí, o sea, fíjense, a veces también esta expresión de, si tuvieras fe, tú puedes mover montañas, ¿no? Y lo encaminamos mal. Pero antes de que Jesús dijera que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, antes los discípulos le han dicho al Señor, aumentanos la fe, ¿no? Esa gran necesidad de que los apóstoles decían, yo necesitamos de ti, Señor. Necesitamos la fe. Entonces Jesús ahora sí dice, entonces si ustedes tuvieran una fe como este grano, ¿no? Podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, ¿no? Aumentanos la fe. No es aumentanos la fe, no es nada más aumenta la fe ya, sino aumentanos la confianza en Cristo, es lo que se refiere a esto. Aumentanos la fe. No es la fe por sí sola, dicen los reformadores, no salva. La fe en Cristo es la que salva. Porque tú puedes tener fe en otras cosas, pero la fe sola en Cristo es aquella que salva. Y los discípulos están diciendo aquí, aumentanos la fe en ti. Dicen los discípulos, que tengamos más fe en ti, Señor. Más confianza en ti. Y esa debe ser nuestra oración. Te decía siempre en las mañanas, Señor, aumentamos más la fe en ti. En Cristo, en ti, Señor, que te encarnaste, en ti que has muerto por mis pecados, en ti que has pagado, que has derramado toda tu sangre para redimirme de mi pecado. Aumentanos la fe en ti, Señor, que moriste, que resucitaste, que nos has dado justicia, que nos has dado vida eterna junto contigo. En eso debemos tener fe. En eso tienes que perseverar. Así que, hermanos, no es la falta de poder, es la falta de fe. Es que no puedo hacer esto. No, es que probablemente tienes que revisar tu fe. Es que ya intenté por todas formas. Es que no es que te falte poder. Es que no has confiado en Jesús. Ahora, ¿ya tienes tu calificación del 1 al 10? ¿En tu mente? ¿Cuál sería tu calificación? Y ante esa calificación, dile al Señor, auméntame, Señor, la fe, la confianza en ti, Señor. Solamente en ti, Señor. Porque dile al Señor en tu oración, dile, yo sé, Señor, que solamente tú puedes sanar, que solamente tú puedes levantar, tú puedes enderezar. Solamente tú, Señor, eres el Dios de gloria. Solamente tú puedes hacer posible lo imposible. Solamente en ti, Señor, en ti todo es posible. Jesús hizo callar a los escribas, consoló al Padre, sanó al muchacho e instruyó a los discípulos. Vean cuántos pájaros mató de un solo tiro el Señor. Calló a los escribas, consoló al Padre, sanó al muchacho e instruyó a los discípulos. Esto nos hace ver que el propósito de que a lo mejor los discípulos no pudieron hacerlo porque Jesús quería tratar con todas estas personas, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Quiere hacernos callar nuestra arrogancia. Quiere hacer callar nuestra manera egoísta de vivir. Quiere consolar tu corazón afligido.
quiere sanar tu corazón, te quiere instruir en justicia. Así que la instrucción, hermanos, es: comienza a tener una relación con Jesús. Comienza a tener una relación verdadera con Jesús. La fe viene por el oír. Comienza a tener estos tiempos de oración, ayuno. Y entonces, para que tú entonces, a la luz de esto, como resultado de esta relación con Jesús, tú puedas decir: contigo, Señor, todo es posible. Ayuda, Señor, a mi incredulidad. Ayuda a mi falta de confianza en ti. Ve, ríndete, ve a las Escrituras, ora a las Escrituras, ayuna, abstente de pecado, y verás, de verdad, hermanos, si tú eres constante en estas cosas, tú verás el resultado. Y la promesa va a cumplirse de que todo en Cristo es posible. Todo en Cristo es posible. Pero tú sigue perseverando, sigue anhelando a tu Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Jesús, gracias por cómo eres, Señor, porque eres un Dios que en su sentir, Señor, siempre tiene el propósito de tratar con nosotros, Señor. Tratar nuestra arrogancia, tratar nuestra incredulidad, tratar nuestros corazones afligidos, tratar nuestros corazones, instruirnos, capacitarnos, Señor. Hemos de saber también que cada situación que pasa y que al nosotros no tener el control, Señor, tú nos das lecciones en las que lo único que tenemos que hacer es correr a ti, es ir a ti, abrazarte y confiar plenamente en ti. Perdona si hemos ido a otros medios, si hemos confiado en nosotros mismos para tratar de arreglar una situación en la cual es imposible salir. Y danos tu palabra, tu sabiduría para poder entender, Señor, que contigo todo es posible. Entender que tú eres poderoso para sanar, para salvar, para corregir, para transformar. En esa confianza, Padre, ayúdanos a tenerla, pero también tener una responsabilidad en nosotros de ser hijos obedientes a ti, de ser hijos responsables, de ser hijos que te buscan todos los días, que son humildes y que en esa humildad claman a ti por más fe, por que trates nuestra incredulidad, Señor. Gracias por enseñarnos a que primero es dedicarnos, primero es permanecer, primero es orar y ayunar antes que hacer. Señor, que esto quede en nuestras mentes, en nuestro corazón, como una instrucción vital para que podamos ver los resultados. Este resultado de que para ti todo es posible, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus designios. Así que gracias por lo que tú haces, lo que tú eres, Padre, nosotros. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como familias representadas aquí, como personas en individual, a que seas tú, Señor, la única razón, el único motivo, el único propósito del por qué hacemos todo. Señor, tuya es la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.